Preciosa familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a su devocional de la vida de recompensas. Estamos estudiando la vida de Ruth y hoy nos vamos a enfocar a la situación en la cual la historia se desarrolla. Todo lo que nos rodea tiene una influencia. La cultura tiene una influencia, la política tiene una influencia, el país tiene una influencia, el lugar donde vivimos tiene una influencia. Y no importa cuál sea la condición, el evangelio funciona. Ahora, quiero decirte algo, que Dr. Murdock, cuando él viajaba a lugares, a países pobres, la gente, cuando él hablaba de prosperar, la gente lo detenía y decía, por favor, aquí no predique de eso, aquí no funciona la prosperidad. Me gustaba mucho como él decía, porque él decía, ¿cómo que no funciona? Sí, aquí uno no puede hablar de sembrar, la siembra aquí no funciona. Y él les retaba y les decía, ¿y esos árboles que están ahí, qué son? ¿Y las frutas, qué son? Si hay niños, ¿qué son? Si hay árboles, si hay frutos y hay niños, significa que la semilla funciona y funciona en todos los lugares. El tema de la prosperidad financiera en la palabra de Dios funciona, no importa cuál sea la condición. Y quiero tocar este punto un poquito porque tiene mucho que ver con la situación en la que vivían la familia de Noemí. Noemí es la protagonista de la historia, a pesar de que el nombre del libro sea Ruth. Todo esto tiene que ver con Noemí. ¿Qué estaba pasando? Estudia esto. Acompáñame a Jueces capítulo 21 y vamos a ver el último versículo. Jueces es el libro antes que Ruth. Ruth, toda la historia de esa familia está dentro de la situación política de los jueces. Ahora vamos a leer este versículo. Dice, en esos días, esto es Jueces 21, en esos días, o sea, en los días en que los jueces gobernaban, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En otras palabras, cada quien hacía lo que se le daba la gana. ¿Qué pasa cuando hacemos lo que se nos da la gana? ¿Tenemos ese derecho? Por supuesto que sí. ¿Dios nos va a detener? Por supuesto que no. Pero siempre hay una consecuencia cuando hacemos lo que se nos da la gana. Y vamos a ver las consecuencias que vivieron el pueblo de Israel porque en ese tiempo estaban haciendo lo que se les daba la gana. Y es Ruth capítulo 1, versículo 1. Y dice así, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. ¿Qué pasó en Israel? Un hambre severa azotó la tierra. De hecho, ese lugar donde ellos vivían es Belén. ¿Y saben qué significa Belén? La casa del pan. En otras palabras, no había pan en la casa del pan. Donde debería de haber pan siempre, porque es la casa de provisiones, había una hambre severa. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, cuando los jueces reinaban sobre Israel, porque no tenían rey, pero ellos los gobernaban, en los tiempos de los jueces, el pueblo de Israel hacía lo que se le daba la gana. Dios no quiere que tengamos hambre. Dios no quiere que tengamos carencias. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prosperes. Nunca lo veas normal que empiecen pérdidas, robos o carencias en tu vida. No lo veas normal. No lo veas como algo a que adaptarte. Mucho menos saques la conclusión de que quizá esa es la voluntad de Dios para ti, que te está enseñando algo, que así quiere que vivas. No, Dios no tiene ese deseo para ti. Su deseo es que prosperes. Cuando nosotros vemos carencias, robos o que hay pérdidas, de inmediato debemos hacernos una pregunta. ¿En qué área de mi vida estoy haciendo lo que bien me parece en lugar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Esa es la pregunta. ¿En qué área le abrí la puerta a esto? ¿En qué parte dejé de obedecer? ¿En qué parte me rebelé contra el Señor? Y empieza a checar la lista. Te voy a decir algunos puntos, no todos, Dios te puede mostrar más, pero un punto es el perdón.
La falta de perdón abre la puerta a las pérdidas financieras. La contienda y la división. Si hay pleitos, abre las puertas a las pérdidas financieras. Los diezmos. Si no estamos dándole los diezmos al Señor, le estoy abriendo la puerta al devorador. ¿En qué otra área? Si estoy tomando alguna decisión donde no le obedecí, no estoy en el lugar donde Dios me llamó a estar, no estoy asistiendo al lugar donde Dios me dijo que esté, todas esas cosas le abren la puerta a algo que no es de Dios. Y es cuando vienen pérdidas, carencias o robos. Y hoy te quiero decir una cosa, no es la voluntad de Dios, no lo soportes, no vivas adaptándote a eso y tienes que resistir de inmediato haciendo una pregunta seria. ¿En qué área de mi vida estoy haciendo lo que bien me parece? En lugar de hacer lo que Dios me indica en su palabra. Si tú te atreves a empezar a ver a Dios así, vas a vivir una vida muy diferente, porque la voluntad de Dios es que tú siempre tengas más que suficiente. Y esa es la condición que rodeaba la vida de Noemí. Y porque en la casa del pan en Belé no había pan, Noemí, su esposo y sus hijos se van a otra tierra donde sí hay comida, y es una tierra que se llama Moab. Este devocional no es para criticar a Noemí, a su esposo y a sus hijos, porque se fueron a una tierra maldecida. Ese no es el punto. El punto es, en Israel no había comida. Tenían que irse para preservar a su casa. Y decidieron irse a Moab. En este punto yo solo quería decirte que Noemí tiene una experiencia con Dios. Ella sabe muy bien que la rebeldía causa la ausencia de la provisión divina. Y no te olvides eso, Noemí lo sabe, porque en los siguientes capítulos vamos a ver qué pasa después. Gracias por poner atención a este video, y si deseas sembrar una semilla en Wisdom for Winning Church, lo puedes hacer a través de PayPal o Zelle. El email es pastorana@wisdomforwinningchurch.tv, o también puedes sembrar a través de Cash App. Es Wisdom, el número 4 y la palabra Winning. Gracias y Dios te bendiga.